Saludos estudiantes. Hoy vamos a estar hablando sobre la estructura de la cromatina y cómo se puede remodelar para permitir la actividad génica, la transcripción genética. La estructura de la cromatina es estable y no puede cambiarse alterando el equilibrio entre factores de transcripción e histona. La remodelación de la cromatina describe el desplazamiento y la reorganización de los nucleosomas. Tenemos los nucleosomas. Aquí tenemos desplazamiento de los nucleosomas. Esta reorganización se produce utilizando energía proporcionada por la hidrólisis de ATP para cambiar esta organización. Este desplazamiento y reorganización ocurre en conjunto con la activación de genes para su transcripción. Aquí tenemos la RNA polimerasa que puede entrar y comenzar la transcripción de un gen. El modelo dinámico para la transcripción de la cromatina se basa en que hay factores como este complejo de remodelamiento que pueden utilizar energía proporcionada por ATP para desplazar nucleosomas de secuencias específicas del ADN. Esta es la secuencia que reconoce, la secuencia específica del ADN, desplaza el nucleosoma y ahora puede venir la RNA polimerasa a pegarse y comenzar la transcripción. Hay tres tipos de cambios relacionados a la remodelación de la cromatina. En el primero, vamos a describir el número 1. Los complejos de remodelación pueden causar que los nucleosomas se deslicen a lo largo del ADN. Se deslizan un poco. Ven esta secuencia que está aquí, que ahora cambia de dirección relativo al nucleosoma. Esto es posible porque los octámeros de histona pueden deslizarse a lo largo del ADN. Esto cambia la relación entre el ácido nucleico y la proteína, causando una alteración entre la posición de una secuencia particular de ADN en relación a la superficie del nucleosoma. Otra manera de reorganizar o modificar la cromatina es reorganizando el espaciamiento entre nucleosomas. Este es el modo número 2. Esto también da como resultado la alteración de la posición de una secuencia particular de ADN en la superficie del nucleosoma. Podemos observar que aquí hay una secuencia más corta de ADN. Aquí. Relativa a esta. Ocurre el desplazamiento del nucleosoma y ahora la secuencia de ADN, el largo, va a ser igual delante y detrás del nucleosoma. El tercer cambio, que lo vemos aquí, ocurre cuando se desplazan los nucleosomas del ADN. Este es el cambio más extenso, ya que los octámeros de histona pueden salirse completamente del ADN y vamos a tener un espacio bastante grande para que entren factores de transcripción y otras proteínas. La organización del nucleosoma también puede cambiar en el promotor. Los complejos de remodelación de cromatina en sí mismos no tienen especificidad para ningún sitio particular del ADN, pero debe ser reclutado por un componente del aparato de transcripción. Aquí vemos cómo el factor de remodelación necesita primero que llegue un Sequence Specific Factor. Esto sí va a reconocer una secuencia de ADN.
Una vez está este sequence specific factor, ahí es que se engancha el complejo de remodelamiento. Una vez el complejo de remodelamiento está atado a los nucleosomas, ese sequence specific factor se puede ir. Ahora, este remodeling complex va a desplazar el octámero de histonas que estaba en el nucleosoma y vamos a tener un espacio libre para que lleguen los factores de transcripción. En la transparencia anterior vimos que los complejos de remodelación se reclutan a los promotores mediante activadores y factores de transcripción específicos. Hemos discutido cómo la activación de la transcripción a menudo implica el desplazamiento del nucleosoma en la región del promotor. Aquí podemos ver cómo las regiones promotoras contienen regiones libres. Esta es la región promotora. Aquí tenemos el data box. Y vale la pena señalar que los nucleosomas en estas regiones promotoras contienen la variante de histona H2AZ en vez de la H2A. En las levaduras es HTZ1. En esta transparencia podemos observar cómo las secuencias de USP1, buscar el lapicito, cambiarlo de color, UASP1, UASP2 son secuencias que están en el ADN. Estas regiones USP atraen factores de remodelación que desplazan los nucleosomas. En este caso, llegan la proteína FOU2 y FOU4 a estas regiones, a las UAS, y hace un clearance del promotor. Ahora podemos iniciar la transcripción del gen FOU5. En este ejemplo, en esta transparencia, vamos a utilizar de ejemplo el promotor del gen MMTV. MMTV es Mouse Mammary Tumor Virus. La expresión de este gen necesita de la presencia de un receptor hormonal y la proteína NF1 o neurofibromina. ¿Cuál es el problema? Que el receptor hormonal y NF1 no se pueden unir simultáneamente al promotor de MMTV cuando está en forma de ADN lineal. Tiene que venir un factor, voy a buscar el lapicito, en este caso OTF1, causa un cambio en la posición rotacional del nucleosoma para permitir que se puedan unir los receptores de hormona y el NF1. Ahora puede ocurrir la transcripción del gen MMTV. La acetilación durante la replicación del ADN ocurre en las colas de las histonas. Habíamos hablado de esas colitas de las histonas que eran importantes para recibir modificaciones. Estas histonas se acetilan antes de que sean incorporadas en el nucleosoma. Y es bien importante que recuerden que la acetilación de los histonas está asociada a mayor transcripción genética. Aquí tenemos la cromatina cerrada, los nucleosomas no están acetilados. Aquí tenemos en lila, las bolitas lila significan el grupo acetilo en la lisina. Esto hace que la cromatina tenga una conformación más abierta y que la maquinaria de transcripción tenga un pedazo accesible para comenzar la transcripción de ese gen.
Las acetiltransferansas de histonas o las HAT son proteínas que acetilan las histonas transfiriendo el grupo acetilo de la acetil-CoA a residuos específicos de lisina. La acetilación de histonas por las HAT da como resultado una estructura dispersa de cromatina que se vuelve accesible a los factores de transcripción. Muchos activadores de transcripción existen en grandes complejos como este que ven aquí. Y dentro de estos grandes complejos tenemos actividades que están asociadas a las HAT o las acetilasas de las histonas. Recuerden, acetilación mayor transcripción. Observemos este complejo. Como vimos en la transparencia pasada, hay complejos con actividades de acetiltransferasa y actividades de transcripción unidos. Aquí podemos ver cómo estos complejos que controlan los niveles de acetilación tienen subunidades dirigidas, como esta que está aquí. Voy a cambiar el color a rojo. Tenemos esta subunidad. Está dirigida a un sitio específico de acción. La de acetilación está asociada con la represión de la actividad genética. La de acetilación ocurre a través de la actividad de HDAC o de acetilasas de histonas. Estas HDAC se pueden encontrar en complejos represores, como este que está aquí. Cada complejo represor contiene 3 componentes: una unidad o una subunidad de unión al ADN, un correpresor y la de acetilasa de histona o HDAC. Tanto la metilación del ADN como la de histonas están involucradas en el establecimiento de patrones de represión génica. Ciertas formas de metilación de histonas provocan la formación local de heterocromatina. Recuerden, la heterocromatina no es accesible a factores de transcripción. La metilación de histona es fácilmente reversible. Sin embargo, la metilación del ADN establece un patrón de represión que es estable a largo plazo. Y luego vamos a hablar de eso más a fondo cuando entremos a hablar de epigenética. Continuando, pues, la metilación tanto del ADN como de sitios específicos en las histonas son una característica de la cromatina inactiva. El dominio SET, que vemos aquí, es parte del sitio catalítico de las proteínas metiltransferasas de las histonas. Pues esto metila histona, ¿verdad? Metilación de histonas. Pero ¿qué vemos aquí? Tenemos estas enzimas que se llaman de novo methyltransferases que metilan el ADN. O sea que estamos atando la metilación de histona. Me poner el lapicito otra vez. Estamos atando la metilación de las histonas con la metilación del ADN. En esta figura podemos ver cómo la distribución de las histonas y sus modificaciones
están como en un tipo de mapa en un gen arbitrario relativo a su región promotora. Aquí tenemos en esta parte la histona. Aquí tenemos el patrón de modificación. Y aquí tenemos su correlación con la transcripción. Vamos a estarnos concentrando en esta parte. Y tenemos dos tipos de modificaciones. Tenemos acetilación y tenemos metilaciones, ¿ok? Cuando ocurre acetilación de la histona 3 o la histona 4 en esta área, tenemos activación de la transcripción. Si tenemos metilación, un grupo metilo en la histona 3, la lisina 4, pues no tenemos ni transcripción ni represión. Podría ocurrir cualquiera de las dos cosas. Ahora, si tenemos dos grupos metilos o tres grupos metilos en esa lisina 4 de la histona 3, va a haber activación de la transcripción. Si hay metilación, doble metilación en la lisina 36 de la histona 3, con doble metilación tenemos ni represión ni activación. Pero si tenemos tres grupos metilos en esa histona, tenemos activación del gen. Y aquí si tenemos un grupo metilo en la lisina 79 de la histona 3, pues tampoco, no va ni para una ni para la otra, ni para activación ni transcripción. Una metilación en la lisina 9 de la histona 3, depende de dónde ocurra, podemos ver que es activo o inactivo. La metilación en la lisina 27 de la histona 3 inhibe la transcripción en todos los casos. Aquí tenemos un ejemplo de diferentes modificaciones y sus efectos. Acetilación de la histona activa la expresión de acetilación de histona, inactiva la expresión. La demetilasa de histona, la que le quita los grupos metilos a la histona, hace que se active la región. Si tenemos metilación, tenemos la cromatina en estado inactivo. Por último, si metilamos el ADN, al igual vamos a tener una activación del área. Si añadimos grupos metilos al ADN, que es específicamente al ADN, aquí es al nucleosoma, pero aquí en el ADN también vamos a tener represión o un estado inactivo de la cromatina. Aquí tenemos un caso utilizando el organismo C. elegans como ejemplo, que tiene una variante de las histonas conocido como HTZ1. Estos nucleosomas que contienen HTZ1 flanquean una región de 200 pares de base que se conoce como un Nucleosome Free Region o NFR a ambos lados de un promotor. Tenemos este NFR region, tenemos remodeladores de cromatina, tenemos
acetiltransferasa. Tenemos ahora remodelamiento de la cromatina. ¿Ven? Acetilación de los histonas y todas esas cosas que van a permitir la transcripción. Ahora podemos tomar dos rutas. Vamos a empezar por esta. Tenemos el histone eviction o el desplazamiento completo de las histonas para que entonces lleguen los factores de transcripción y la polimerasa 2. Por esta ruta, en ese nucleosome free region, vamos a tener un pre-initiation complex parcial. Un partial pre-initiation. Voy a borrar porque un partial pre-initiation complex. Y ese partial pre-initiation complex entonces es lo que causa el desplazamiento de las histonas para que llegue el resto del complejo de transcripción. Vamos a ver ahora una última modificación a los histonas, que es la fosforilación. Las histonas pueden tener más modificaciones además de acetilación, metilación y fosforilación, pero son las que estamos discutiendo en esta clase. Aquí tenemos el ejemplo de la histona H2B. Tenemos el grupo amino, el grupo carboxilo. Vemos que el aminoácido que se está fosforilando son las serinas. Aquí las serinas aparecen de diferente color, pero es porque son de otro organismo, pero son serinas. Vamos a mirar específicamente en este ejemplo la fosforilación, el efecto de la fosforilación en la serina número 36. Vamos a marcarla por aquí, la serina número 36. Dice aquí, la fosforilación de las histonas están atadas a la transcripción, a la reparación, condensación del cromosoma y progreso del ciclo celular. En este ejemplo, la célula está recibiendo algún tipo de estrés, se activa la proteína P53, esta sinasa AMPK va a fosforilar la histona, la serina número 36 dentro de la histona H2B. Esta fosforilación va a llamar o activar los pathways de transcripción y regulación de cromatina que responden al estrés celular. Respuestas al estrés celular pueden ser parar la transcripción, reparar el ADN, condensar el cromosoma y evitar la progresión del ciclo celular. Con esto terminamos la clase de la semana 10A. Espero que se encuentren muy bien. Excelente comienzo de semana. Chao.